partir aquí, vamos a la primera. ¿Qué queremos mostrar entonces? Que para enfrentar el problema, ustedes lo saben muy bien, antes de definir la solución uno tiene que fijar ciertos principios por los cuales lo va a abordar. La primera definición del gobierno fue decir que la seguridad tiene que ser tratada como un derecho. Y cuando uno establece que es un derecho, entonces el Estado se obliga a buscar garantizar que ese derecho lo tengan todas las personas. Y por tanto, un segundo principio es que la seguridad requería de mucha colaboración. Y lo tercero, que los problemas en materia de seguridad no se acaban mañana, cuando se acaba el gobierno. Y por tanto, esto tiene que ser una política de Estado. ¿Ah? Y por tanto, el gobierno no puede pensar en que las soluciones le pueden servir al gobierno. El gobierno tiene que pensar que las soluciones le tienen que servir al país. Y que por lo tanto, esto tiene que ser una política que el gobierno que siga pueda continuar para lograr el objetivo de que efectivamente los chilenos puedan ejercer su derecho a la seguridad. ¿Por qué hablo del derecho? Antes de pasar a la estrategia. Cerca del 28% de las personas, y seguramente quienes nos escuchan lo saben, 28% de las personas en Chile escuchan disparos injustificados en sus barrios. ¿Dónde vive su familia? ¿Dónde duermen con sus hijos? Donde saben que al día siguiente el esposo tiene que salir a trabajar, o el hijo o la hija tiene que salir a estudiar. Y por tanto, si hay disparos injustificados en ese territorio, el temor de esa familia, por supuesto que es alto. Por eso es que es importante garantizarle a esa familia que el Estado tiene una estrategia para avanzar en que pueda vivir tranquila, en que tenga el derecho de vivir segura en su casa, en su barrio, y a que no viva permanentemente presa del temor. Vamos a la siguiente. Y por eso es que el gobierno lo planteó que esto era necesario definir una estrategia. ¿Por qué? Y esto no es una crítica, siempre asumo que es una crítica a la constatación de un hecho. Porque frente al tipo de delitos que enfrentábamos ahora, el diagnóstico que el Estado, en su conjunto, era precario. No tenía todas las capacidades para enfrentar este tipo de delitos y para garantizar el derecho a la seguridad. Y por tanto el gobierno tenía que hacerse cargo de transformar el Estado para que tuviera la capacidad efectiva de garantizar el derecho a la seguridad, y para eso define una estrategia. Vamos a la siguiente. Entonces esta estrategia tiene 5 elementos, que yo voy a tratar de contárselo de manera sintética y después podemos hablar a través de las preguntas que ustedes hagan. Primero, fortalecer las instituciones. Coloco un ejemplo. Si el Servicio Nacional de Aduanas, que tiene un rol en seguridad, porque cuando alguien entra a Chile por un paso habilitado por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, o entra un contenedor por un puerto, es el Servicio Nacional de Aduanas el que cautela que esa persona, su equipaje, o lo que viene dentro del contenedor no sea droga, o no sean armas. Y por tanto, si el Servicio Nacional de Aduanas es fuerte institucionalmente o es débil, le hace mucho a la seguridad del país. Entonces, cuando decimos fortalecer las instituciones, doy el ejemplo de aduanas, ¿por qué? Porque si tenemos una aduana que tiene 11 escáneres en todo Chile, de los cuales 5 no funcionan o están obsoletos, y solo por tanto tiene 6, entonces la pregunta es, ¿el Estado chileno tiene la fortaleza de decirle a los ciudadanos que están en condiciones de controlar lo que entra a Chile para evitar que entre drogas y armas? No. Entonces encontramos un Servicio Nacional de Aduanas precario en su tecnología para poder garantizar el control que el país requiere. Por eso es que colocamos como un primer objetivo, coloco un ejemplo, fortalecer las instituciones. Vamos a ir de uno por uno, así que vamos a la siguiente. Fortalecer las instituciones es el primer objetivo de la estrategia. Vamos a la siguiente. Aquí coloco otro ejemplo. Cuando yo dije, encontramos un estado precario, coloco el ejemplo de aduanas. Ahora coloco el ejemplo de carabineros. Ustedes lo saben bien. Los pastores que están en las distintas comunas de Chile lo saben, porque se relacionan con carabineros, con los dirigentes de la Junta de Vecinos. ¿Y qué le dice el dirigente de la Junta de Vecinos al pastor? Oiga, no hay patrullaje. ¿Por qué? Porque en la tenencia que está aquí en la comuna hay 3 patrullas que están malas, que están en pana.
y que por tanto Carabineros no puede salir a patrullar. Entonces, segunda constatación, Carabineros, que tenía 5.000, un poquito más de 5.000 vehículos para hacer patrullaje, tenía la mitad de su parque vehicular obsoleto, con su vida útil vencida, y por tanto son vehículos que permanentemente quedaban en paro. Entonces, fortalecer las instituciones, coloco el ejemplo de Aduana, coloco el ejemplo de Carabineros de Chile, era una tarea esencial, y por tanto lo primero que hace el gobierno es decir, hay que fortalecer nuestras instituciones. Un ejemplo de esto es lo de Carabineros, donde se inicia un plan, ¿cierto?, de reposición vehicular, que es el más grande en la historia del país, y donde se están comprando 1.054 vehículos por año para reponer el parque vehicular de Carabineros, de manera que cuando el gobierno termine, todos los vehículos de Carabineros funcionen, porque tienen su vida útil vigente. Vamos a la siguiente. Lo mismo hicimos con la Policía de Investigación. También coloco un ejemplo. ¿Por qué existe crimen organizado? ¿Por qué hay organizaciones que trafican drogas? ¿Por qué hay organizaciones que trafican personas? ¿O que se dedican al secuestro? ¿O a la extorsión? Lo hacen porque a partir de ese delito obtienen ganancias, obtienen dinero. Y por tanto en todo el mundo se sabe que para perseguir a las organizaciones criminales hay que perseguir el dinero, porque ese dinero finalmente lo lavan, ¿cierto?, para transformarlo de dinero ilegal en dinero legal. La PDI tenía una brigada de lavado de activos en todo Chile. Entonces no se puede combatir, ¿cierto?, el lavado de activos de las organizaciones criminales con una unidad de lavado de activos en todo Chile. Por lo tanto, cuando hablamos de fortalecer las instituciones, vuelvo a dar otro ejemplo. En el caso de la PDI se le pidió extender su brigada de lavado de activos a todo Chile. Vamos en 7 regiones y durante el transcurso de este año vamos a llegar a las 16 regiones de Chile. En el caso de Carabineros, aparte, digamos, de los vehículos que planteamos, se empezó a tomar decisiones como mejorar la asignación a Carabineros de Chile, se mejoró la asignación de riesgo. El presidente acaba de anunciar en la cuenta pública que va a haber un nuevo aumento en la asignación de riesgo de Carabineros. Se buscó incentivar la postulación de los jóvenes de Chile a las escuelas de formación de oficiales y de Carabineros de Chile. Ahí están los datos. Y se aprobaron leyes para fortalecer y proteger el rol de Carabineros. Voy a colocar 2 o 3 como ejemplo. Una, la conversamos con uno de los pastores, que es Carabinero en retiro, el llamado a servicio, que es colocar recursos para que Carabineros pueda contratar carabineros que están en retiro y que pueden ser llamados a servicio activo. Eso está vigente hoy día, una ley que es ley de la República y que Carabineros está usando. La segunda fue la ley Nair Retamar para tener, ¿cierto?, en este caso, legítima defensa privilegiada cuando Carabineros se ve la necesidad de hacer uso del arma de fuego, o sea, hacer uso legítimo de la fuerza para proteger su vida o la vida de alguna persona que está amenazada. Y también acabamos de promover y lograr la aprobación de una ley que permite a los estudiantes de segundo año de Carabineros el porte de armas de fuego. Y también nos fuimos a fortalecer Gendarmería. Entonces, no quiero ir al detalle, lo que quiero transmitir es que la primera tarea del gobierno fue tomar la decisión de que las instituciones que trabajan para la seguridad de las personas no tenían las capacidades suficientes, humanas o tecnológicas o de equipamiento. Y por lo tanto lo primero que tenía que hacer el gobierno era tomar esas instituciones y fortalecerlas. Y esa decisión se tomó con Carabineros, se tomó con la Policía de Investigaciones, se tomó con el Servicio Nacional de Aduanas, se tomó con la Policía Marítima, se tomó con Gendarmería de Chile, por colocar algunos ejemplos. La siguiente. Y también se acordó con Carabineros y con la PDI un plan de inversión pública que tiene que ver con la construcción de cuarteles. Cuarteles de la Policía de Investigaciones o eventualmente comisarías, subcomisarías o tenencias de Carabineros de Chile. Es un plan de inversión que tiene 99 iniciativas, de las cuales 67 corresponden a Carabineros de Chile, 25 corresponden a la Policía de Investigaciones. Y es un plan de inversión de más de 300.000 millones de pesos que está ejecutando las policías en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es la que ejecuta las obras. La siguiente. Perdonen que vaya rápido, voy a dejar espacio para conversar, porque si no me puedo terminar extendiendo mucho. Segundo objetivo de la estrategia: combatir el crimen organizado.
¿Por qué combatir el crimen organizado? A veces nosotros perdemos el contexto de donde vivimos. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiende a concentrar a veces entre el 35 y el 40% de los homicidios del mundo. El 8% de la población mundial en América Latina. Y en este territorio, que somos el 8% de la población del mundo, se producen entre el 35 y a veces el 40% de los homicidios de todo el mundo. Nuestro continente es un continente violento. Tiene varias razones para aquello. Uno de ellos es que también en este continente están los 3 principales productores de drogas del mundo: Bolivia, Perú y Colombia. Y por lo tanto, los 3 principales productores de droga del mundo están en nuestro continente, y la droga que se distribuye por el mundo sale de nuestro continente. Y por lo tanto, nuestro continente es un continente que tiene presencia de organizaciones criminales entre las más peligrosas del mundo y entre las más complejas del mundo, que parece que estuvieran lejos, pero estamos hablando de países que están aquí en el continente, que son nuestros vecinos del barrio. Y segundo, porque al analizar los homicidios que se estaban produciendo en Chile, al analizar, además de que el 54, 55% se estaban produciendo con armas de fuego, que el 62% se estaban produciendo en la vía pública, cerca del 40% de los homicidios se producían en el contexto de lo que puede llamarse crimen organizado. O sea, en el contexto de una disputa territorial, en el contexto de una disputa entre organizaciones o bandas, en la disputa de una ruta ocupada para el tráfico de drogas. Por lo tanto, el crimen organizado era una amenaza para el país y por lo tanto se coloca como segundo objetivo desarrollar una política en contra del crimen organizado. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Se fija una política, primera vez que Chile tiene una política nacional contra el crimen organizado. Digo esto porque seguramente varios de los que están aquí, y muchos de los que nos escuchan, tienen una pregunta legítima. ¿Cuál es el compromiso del gobierno en materia de seguridad? ¿Podemos confiar en el gobierno, en que el gobierno efectivamente tiene la decisión, la determinación de luchar contra el delito y de garantizar la seguridad de las personas? Es una pregunta legítima. Quiero ser súper transparente en esto. No siempre a los sectores políticos se le asignan las mismas cualidades. Y este es un gobierno de centroizquierda. Y a los gobiernos de centroizquierda normalmente no se le ha asignado la cualidad de ser buenos en la gestión de seguridad. Y creo que es bueno abordarlo. Entonces es legítimo que las personas se pregunten: oye, si nosotros nunca le hemos asignado la cualidad a la centroizquierda de ser buenos en la gestión de seguridad, ¿lo harán bien? ¿Tendrán de verdad el compromiso? Entonces creo que es muy importante, por eso digo, esta es la primera vez que el país tiene una política nacional de seguridad contra el crimen organizado. Es una política que el presidente sancionó en diciembre del año 2022, durante el primer año de gobierno. Y para construirla se partió en mayo del 2022. Se había asumido en marzo. 2 meses después de asumir, el gobierno estaba constituyendo un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, donde participaban las Fuerzas Armadas, participaba el Ministerio Público, participaba Aduanas, Gendarmería, el Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero, los citó a todos y los hizo trabajar todos los meses, desde mayo hasta diciembre. ¿Para qué? Para que pudieran dotar al país de una política nacional contra el crimen organizado. Primera vez que hay política nacional contra el crimen organizado. Lo digo porque, a propósito de la reflexión anterior, se podría haber dicho: mira, este gobierno no va a hacer nada en materia de seguridad. Bueno, creó una herramienta que Chile no tenía de lucha contra el crimen organizado. La siguiente. Esta política no solo quedó política y en papel. Lo segundo que hizo el gobierno fue dotarla de recursos. Entonces, el año 2023 fue por primera vez que el presupuesto del país tenía un programa presupuestario contra el crimen organizado, que partió con 65.000 millones de pesos y que este año 2024 tiene 78.000 millones de pesos para la lucha contra el crimen organizado. Y fijó 10 ejes de trabajo de la política nacional contra el crimen organizado. Destaco algunos de ahí, de los que están ahí, que, por ejemplo, es quitar el poder de fuego a las organizaciones criminales, que ejercen la violencia a través del arma de fuego. Por eso es que aduana tiene que tener escáneres.
Y por eso es que parte de estos recursos se van a aduanas para que aduanas tenga escáner en Chacayuta, tenga escáner en Colchane, tenga escáner en el puerto de Iquique, tenga escáner en el puerto de San Antonio, tenga mejores escáner en el Paso de los Libertadores para proteger al país. O sea, y se le pide a las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, que capacite a aduanas para que aduanas detecte cuando está ingresando armas al país por partes. Que ingresan por partes. O sea, y por lo tanto se empieza a buscar controlar el tráfico ilegal de armas. Y además, paralelamente a eso, se acuerda con Carabineros y con la PDI un plan nacional de fiscalización de armas, porque a diferencia de lo que se cree, muchas veces, casi en el 40% de los casos, cuando se detiene a alguien que cometió un delito con un arma, esa arma estaba previamente inscrita legalmente. O sea, alguien la había comprado legalmente, la había inscrito y después la había dado por extraviada o la había dado por robada y esa arma fue finalmente ocupada para cometer un delito. Entonces, y evitar el tráfico de armas, pero también controlar las armas que están inscritas legalmente es esencial para que esas armas no lleguen a las manos de un delincuente. Coloco un ejemplo de uno de los ejes de la política nacional contra el crimen organizado. Coloco un segundo que yo sé que llama la atención porque está en el debate, que son las cárceles. O sea, sin control de las cárceles, ya saben lo que pasó en Ecuador, ¿cierto? Todo parte con el control de las organizaciones criminales en los recintos penitenciarios. Todos saben que una de las principales organizaciones criminales de América Latina y del mundo, el primer comando de la capital brasileño, cuyo origen es el control de los recintos penitenciarios. Por lo tanto, no se lucha contra el crimen organizado sin el control de las cárceles. Por lo tanto, el control de las cárceles es una línea de trabajo que tiene el gobierno, al cual le ha destinado bastantes recursos para dotar a Gendarmería de capacidad de control. Pero además hemos partido con algo que siempre se hablaba y nunca se había hecho. Hoy día hay bloqueo de telefonía celular en los recintos penitenciarios de Santiago 1. O sea, en Santiago 1, en la penitenciaría y en el recinto de alta seguridad, donde hay 10.000 personas privadas de libertad, de un poquito más de 50.000 que hay en Chile, o sea, donde está el 20% de la población penal de Chile, hoy día está bloqueado la telefonía celular. Y el gobierno lo que tiene planificado es que al término del gobierno el 80% de la población penal va a tener bloqueo de la telefonía celular. ¿Es fácil esto? No es fácil, costó 10.000 millones de pesos la tecnología que permite el bloqueo de telefonía celular en los recintos penitenciarios. Por eso yo lamento que a veces se coloque en duda, porque hace poco, ¿cierto?, ha habido cuestionamiento al funcionamiento y se dice que igual se conectan. Alguien tiene que haber visto los TikTokers. Solo contarles, como estas son cosas de seguridad, no siempre se cuenta cómo funciona y tampoco se pueden dar detalles. Pero no es que en una cárcel entran teléfonos. Por lo tanto, claro, hay que evitar que entre teléfonos. De hecho, legislamos para tipificar eso como delito. Pero sí, hay sistemas de bloqueo y entra un teléfono, evidentemente el sistema no lo bloquea de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene que, primero, detectar que hay un teléfono nuevo funcionando en ese recinto, tiene que geolocalizarlo para saber que está dentro del área de la penitenciaría donde están los privados de libertad, y posteriormente a eso tiene que proceder a bloquearlo. Y eso puede eventualmente durar 10 horas, 12 horas, y por tanto en ese periodo pudiera eventualmente esa persona alcanzar a tener algún grado de comunicación. Pero el sistema termina bloqueando toda la telefonía celular y también las señales Wi-Fi. La siguiente. Hay varias leyes aprobadas contra el crimen organizado. Ustedes ven ahí, hay 11 que ya son leyes, las que ven ustedes a su costado izquierdo, y hay 6 que están en trámite, están en tramitación, están en discusión y esperamos que se transformen en ley. Voy a colocar un solo ejemplo que es la 11 de las que están aprobadas, que es la ley contra el crimen organizado. En Chile no estaba tipificado como delito ser parte de una organización criminal. Entonces, si alguien tenía una organización que se dedicaba a traficar droga, los detenían y los condenaban por tráfico de droga. Daba lo mismo si era
la cabeza de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas o eventualmente el que vendía, solo vendía y no tenía ninguna jerarquía dentro de la organización. Bueno, la ley que aprobamos lo primero que hace es castigar, sancionar, ser parte de la estructura de una organización criminal. Por lo tanto, esa persona hoy día es condenada por el tráfico de drogas y a su vez es condenada de manera paralela por ser parte de una organización criminal. Por lo tanto, tiene dos penas que se suman hoy día. Y por lo tanto, la sanción por ser parte de una estructura criminal desde agosto del año 2022, que esto se transformó en ley, es más dura. Y lo segundo que hizo esa ley, que es bien importante, es autorizar el uso de técnicas especiales de investigación para desarticular organizaciones criminales. La ley chilena hasta el año 2022, hasta más o menos agosto que aprobamos esta ley, permitía esto que uno ve en la tele, ¿cierto? Que interceptar el teléfono o los aparatos electrónicos o eventualmente colocar un agente encubierto, que son técnicas especiales de investigación solo para delitos vinculados al tráfico de drogas, a veces de armas. Pero el crimen organizado se dedica a muchas cosas, no solo a eso. Se dedica al secuestro, se dedica a la extorsión, se dedica al robo de cobre, se dedica al robo de madera, se dedica al tráfico ilícito de migrantes, se dedica al contrabando. ¿Y qué es lo que hizo la ley entonces? Fue autorizar a las policías a usar técnicas especiales de investigación en todo tipo de delito que sea cometido por una estructura criminal. Y por lo tanto amplió las capacidades de las policías para investigar estas organizaciones a través de agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas o de aparatos electrónicos. Bueno, le aumentó sus capacidades de investigación para desarticularlo. Solo mencionar respecto a los que están pendientes, por supuesto que hay algunas muy importantes, pero estamos tramitando una ley antiterrorista que sirva, la que tenemos no sirve. En segundo lugar, estamos tramitando una ley para crear un mejor sistema de inteligencia. No digo que no sirva la actual, pero el tipo de desafío que tenemos en materia de seguridad requiere mejor inteligencia para el país. Y estamos haciendo algo muy importante que genera polémica, que es crear una ley de inteligencia financiera, porque finalmente el crimen organizado es un negocio, un enorme negocio, que no lo hace el que está en la población vendiendo, que ni siquiera lo hace el que está en la población armado, o incluso el jefe de la pandilla que está en la población, lo hace alguien que vive en otra parte, que no comete el delito directamente, que tiene una tremenda cuenta bancaria, que tiene un montón de propiedades, a partir de la comisión del delito. Y es a quien hay que perseguir también. Y eso no se persigue si es que no hay una unidad de análisis financiero que dé cuenta de qué operación económica en Chile es sospechosa. Tampoco se persigue si es que se sigue permitiendo, por ejemplo, hacer transacciones en efectivo. O sea, que alguien va y compra una propiedad de 150 millones de pesos y las paga en efectivo. Y eso no está prohibido. O tampoco se puede luchar contra la organización criminal si yo sé que alguien fue a comprar una propiedad con 150 millones de pesos en efectivo y la unidad de análisis financiero no puede levantar el secreto de su cuenta bancaria para saber sus movimientos. Por eso es que el proyecto de inteligencia financiera es tan importante. Entonces, tenemos proyectos aprobados, pero tenemos la decisión de tener mejor inteligencia financiera. Queremos tener también una fiscalía supraterritorial y, por supuesto, un ministerio de seguridad que se dedique exclusivamente a los temas de seguridad. Sigamos. Pusimos aquí en crimen organizado el control de armas. Yo ya algo le he contado, pero solo contarle aquí el último punto, que es la ampliación del programa MT0, que puede hacerle sentido a las personas que a lo mejor nos van a escuchar o nos van a ver a través de los canales de televisión que ustedes tienen, porque ¿qué ocurre hoy día? Hoy día, cuando hay venta de droga en una casa, en una esquina de una población, hay un fono de denuncia. Alguien podría denunciar, y a través de esa denuncia pudiera hacer que se iniciara una investigación a través de un programa que se llama MT0, que lo lleva adelante la Policía de Investigación.
Y a partir de esa denuncia es probable que se empezara a llevar adelante una investigación hasta lograr identificar a toda la organización que vende droga en esa población y en algún momento ir y tomarla detenida y sacarla. Pero no se hacía lo mismo con las armas. O sea, podían haber disparos en esa población y si había una denuncia, no había investigación. Entonces lo que se acordó por instrucción del presidente fue ampliar el programa MT0 de la Policía de Investigación, y manera que hoy día si hay una denuncia, se hace una investigación por tráfico de droga, también se hace una investigación por tenencia ilegal de armas o por disparos injustificados, y también por patrimonio, porque también en muchos sectores de nuestro país, en una población, ocurre que alguien llega en un vehículo de alta gama. O sea, pide la población, es una población, ¿cierto?, normal, pero dentro de esa población hay alguien que tiene vehículos que valen 0 kilómetros, que ganan 100 millones y nadie lo denuncia o no haya que hacer. Bueno, la ampliación del MT0 es para poder ampliar la investigación en los barrios por microtráfico, pero también por armas y también por patrimonio. Bueno, todos los años se destruyen armas, se muestra la siguiente, y solo hacer alusión a que hemos ido incautando más armas y por lo tanto, evidentemente, hemos ido destruyendo más armas que se destruyen una vez al año y que normalmente va el presidente a esa actividad que se hace todos los años en diciembre, y lo que hemos logrado el último año, se destruyeron, si mal no recuerdo, cerca de 25.000 armas. Vamos. Llevamos dos ejes: fortalecer las instituciones, política nacional contra el crimen organizado. Segundo eje de la estrategia. Tercer eje, planes territoriales, porque los problemas delictuales no son similares en todas partes. Entonces necesitamos en los territorios ciertos planes específicos para ese territorio. Voy de partida a dividir en tres cosas. Evidentemente, cuando partimos el gobierno, el principal problema de seguridad era la macrozona sur. Era lo que estaba en la agenda pública y todos hablaban, y por lo tanto, claro, eso requería una política especial. También estaban ocurriendo cosas en el norte, y por lo tanto el norte requería una respuesta particular. Y empezó a surgir el debate respecto a los homicidios que se estaban concentrando en sectores urbanos. Todos esos son delitos de distintas características que requieren un tratamiento distinto, una estrategia distinta para cada uno de ellos, y por eso se planteó planes territoriales de acuerdo a los desafíos que había en materia de seguridad en distintos territorios. Vamos a la siguiente. Ahí están resumidos, estaba la macrozona norte, estaba la macrozona sur, está el plan Calle Sin Violencia, que aborda los delitos violentos en zonas urbanas. Está el plan Antiencerronas, que es un delito propio de los sectores más urbanos, ¿cierto?, que se produce particularmente, no digo únicamente, pero con mucha intensidad en la región metropolitana. Y después les puedo hablar de esta cosita que está en la esquina, que se llama Siria, que es una innovación a propósito de las carencias del Estado. Que hay dos carencias que estamos tratando de suplir. Cuando uno ve la televisión, lo que ven, o lo ve en la serie, ¿cierto?, es que alguien cometió un delito, una cámara acá está su cara, y esa cara se mete a un computador y lo cruza con una base de datos y le dice quién es. Bueno, eso en Chile no existe. Hay hartas cámaras, eso sí, tenemos hartas cámaras, pero no tenemos un sistema de identificación biométrica, aunque el rostro captado por esa cámara yo lo pueda tomar y meter a un sistema que me lo compare con la base de datos de la PDI, con la base de datos de Carabineros, con la base de datos del Registro Civil, con la base de datos del Sistema Nacional de Migrantes, y me diga, match, me diga, esa cara que fue captada en la plaza cometiendo un robo corresponde a tal persona. Ese sistema no lo tenemos. Entonces, una de las cosas en las que hay que avanzar y que estamos construyendo con la PDI, hoy ya tenemos un piloto funcionando en Arica, es identificación biométrica. Y el CITIA aborda otro problema que también es una carencia institucional, que es que tenemos pórticos lectores de patentes y cámaras. Entonces se roban un auto, el auto pasa por un pórtico, y por tanto, entre comillas, tenemos la tecnología para saber que por esa parte pasó un auto que tiene una patente, que está denunciada por robo, pero eso hoy día no está integrado. Entonces nos enteramos que pasó por ahí una semana después de que pasó por ahí. Entonces el programa CITIA lo que está haciendo es integrar el sistema de cámaras de televigilancia para resolver tres problemas. Uno de ellos, ¿cierto?, es la detección de vehículos con encargo por robo. Vamos, si no, vamos a terminar la tarde y ustedes me van a arreglar. Bueno, dale, norte. En el norte también quiero salir de esta duda porque
a veces se discute y se pierde tiempo en discusiones que desde mi perspectiva le quitan tiempo al país. Porque las discusiones se dan entre como los que quieren cuidar la frontera y los que no quieren cuidar la frontera. Y yo me pregunto, ¿a alguien de verdad le parece razonable que alguien no le quiera controlar la frontera del país? O sea, ¿para qué perdemos tiempo en una discusión que nos deberíamos dar? Porque todos estamos de acuerdo en que la frontera hay que controlarla. Entonces, ¿para qué nos acusamos mutuamente de que tú la quieres controlar? No, todos queremos controlar la frontera. La discusión es legítima, es cuáles son las medidas más eficaces o más eficientes para controlarla. Y esa es una discusión legítima, completamente legítima, es donde pueden haber propuestas de distinta naturaleza. Pero acusarnos mutuamente de que algunos quieren y otros no quieren es una pérdida de energía y de tiempo. Entonces, si nos abocáramos a discutir cuáles son las herramientas más eficaces, es una discusión completamente legítima, a la cual el gobierno está completamente abierto también. ¿Qué es lo que sí tomamos como decisión? Tenemos una frontera de 1055 kilómetros, frontera con Perú y con Bolivia, de eso estoy hablando, en el norte, que son las fronteras de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta, que tenemos 1055 kilómetros de frontera con Bolivia, con Perú y con Bolivia. Cerca de la mitad no tiene barrera geográfica, o sea, son terrenos planos que uno podría cruzar caminando, salvo por las dificultades del clima. Y la mitad sí tiene ciertas barreras geográficas, como montañas, cerros, quebradas, que hacen más difícil transitar por ahí. ¿Qué hicimos? Lo primero fue tomar la decisión de desplegar las Fuerzas Armadas. Para eso se hizo una reforma constitucional, una ley que le permitió al presidente dictar un decreto que hoy día está implementado, que es el decreto 78, que permite desplegar a las Fuerzas Armadas en lo que hemos denominado áreas fronterizas. Y eso en Arica, en Tarapacá y en Antofagasta. Y por lo tanto ahí está desplegada la Fuerza Armada. El presidente ha pedido hace poco aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona. Y obviamente eso tiene un efecto disuasivo, pero también tiene un efecto de control sobre la frontera y sobre las rutas que están después de la frontera. Y lo segundo que hemos hecho, que es la foto que ustedes ven ahí, no la ven porque no la ha cambiado Ricardo Lillo que está ahí. Lo segundo que hemos hecho, despliegue las Fuerzas Armadas, sí, pero lo segundo que hemos hecho es colocar tecnología. Eso que ustedes ven ahí, que está puesto en Colchane, en la región de Tarapacá, que le hemos denominado puesto de observación fronterizo, no un invento del gobierno, es una conversación que se tuvo con las Fuerzas Armadas para preguntarles cómo podíamos controlar mejor la frontera, y volvemos a la precariedad del Estado. Entonces volvemos a llegar a Colchane, donde todos dicen la frontera y hay que controlarla, y esto es muy importante, y uno va a la frontera y dice, ya, ¿cómo estamos controlando la frontera? Y se encuentra con un contenedor oxidado, donde hay 2 efectivos de la Fuerza Armada y un funcionario de Carabineros que no tienen baño, que no tienen calefacción, que no tienen cámara, que no tienen un recinto blindado y que son los que tienen que cuidar la frontera. Entonces, perdonen, creamos una ficción de un enorme esfuerzo por cuidar, y cuando uno va a la frontera ve que las condiciones con las que el Estado está presente en la frontera son completamente precarias. Y producto de esto decidimos llevar adelante un proceso de instalación de puestos de observación fronterizo, que el primero lo instalamos en Colchane, costó cerca de 1.000 millones de pesos, son 3 módulos, un puesto de mando y 3 módulos de control, tiene cámaras térmicas, tiene conexión satelital, porque se dejaban los funcionarios ahí con sus teléfonos celulares y evidentemente no hay señal, y por lo tanto además se les dejaba aislados. Entonces tiene conexión satelital, tiene cámaras de televigilancia, hoy evidentemente tiene climatización, tiene una zona segura de protección antibalística, y se puede conectar con cualquier lugar de Chile. Si nosotros quisiéramos ver qué está pasando en la frontera a través de las cámaras que tiene este puesto de observación fronterizo, pues también lo podríamos ver aquí. Y este es parte de un diseño, ¿cierto?, que se probó en Colchane y que ahora estamos ampliando a través de 2 instituciones. A través de un proyecto con Carabineros, que va a tener un costo de cerca de 6.500 millones de pesos, y a través de un proyecto con las Fuerzas Armadas, que tiene un costo de cerca de 9.500 millones de pesos. Entonces vamos a desplegar
una mayor cantidad de puestos de observación fronteriza en la frontera, vinculada a las zonas más vulnerables de la frontera, que implica tecnología, pero además implica equipos de redacción, porque no podemos tener una persona cada 10 metros. Lo que sí podemos tener es cámaras, radares, drones. Y cuando uno ve que hay una vulneración, puede desplazar equipos de respuesta que están disponibles cerca del puesto de observación fronteriza, que el trabajo se está haciendo en la frontera norte. Dale. Esto es lo que estaba pasando en materia migratoria. ¿Qué es lo que son estos? Son personas que ingresaron irregularmente al país, y que o fueron detectadas, y como cuando son detectadas son llevadas a un cuartel de la PDI y se les denuncia por ingreso irregular para que se inicie el proceso de expulsión, o ingresaron y nadie las detectó, nadie se dio cuenta, y solitas fueron a un cuartel de la PDI y dijeron: me quiero autodenunciar porque ingresé de manera irregular a Chile. Bueno, esa es una forma que tenemos de medir cuántas personas eventualmente de manera irregular que están entrando o han ingresado al país. Esos son los datos por año. Como ustedes ven, el 2018 esa cifra era baja. Era más alta que los años anteriores, pero era baja. Pero a partir del 2020 se empieza a producir un crecimiento explosivo. El año 2021 es donde se llega al tope más alto de la denuncia y autodenuncia, y el año 2022 se empieza a producir una pequeña baja y el 2023 vuelve a bajar. Evidentemente no ha llegado a cero, pero hay una tendencia a la baja. Hay que recordar además, para no olvidarlo, que se estima que hay 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. 8 millones. O sea, desde el punto de vista migratorio, es probable que esta migración sea la migración más grande de la década en el mundo. Porque la de Siria, si mal no recuerdo, creo que fueron 6 millones. O sea, 8 millones, piensen que salgan 8 millones de chilenos de nuestro territorio por la frontera. Imagínense lo que eso implica. O sea, que toda la región metropolitana vayan a decidir a salir de la frontera, y a dónde van. Entonces, hay 8 millones de personas que salieron de Venezuela y que a alguna parte van, y por tanto presionan la frontera de todo el resto de los países de América Latina, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Brasil, el nuestro, buscan ir a algún lugar. Pero quería dar las cifras que son bien importantes porque normalmente generan debate. Este dato es un dato que tiene que ver con las personas que son detenidas en la frontera. O sea, esa persona ingresó irregularmente, es detectada por las Fuerzas Armadas y es detenida y puesta a disposición de Carabineros y de la PDI. Como ustedes ven, eso estuvo muy alto a fines del 2021 y a principios del 2022, y después lo hemos tendido a estabilizar. No hemos logrado bajarlo a cero, pero lo hemos logrado estabilizar. Y por eso es que el despliegue que se va a hacer en materia de equipamiento y tecnología en el norte lo que busca es seguir haciendo bajar estas cifras, pero a su vez mostrar la determinación de tener el control de la frontera. Sin control de la frontera no hay soberanía, y por tanto es una obligación del gobierno. La siguiente. Solo decir que empadronamos biométricamente, algo que no se había hecho nunca. Compramos equipamiento de empadronamiento y se empezó a empadronar voluntariamente. O sea, se le dijo: usted ingresó regularmente a Chile, venga voluntariamente a empadronarse, o sea, a entregar su huella, su rostro y su nombre. Venga a hacerlo en un cuartel de la PDI, porque había que hacerlo en los cuarteles de la PDI a lo largo de Chile. Concurrieron más de 200.000 personas vía formulario web, se inscribieron para el empadronamiento. Y 182.000 fueron a los cuarteles de la PDI y se empadronaron. ¿Por qué hicimos esto? No lo hicimos como nos acusan por regularizar, porque lo hizo el Ministerio del Interior, lo hizo por razones de seguridad. Porque ahora esa base de datos, de huellas y de rostro, nos permite eventualmente identificar a esa persona. Y saber eventualmente, no solo identificarla, si es que eventualmente comete un delito, eventualmente también ubicarla, saber quién cometió el delito. Antes no teníamos ninguna información de esa persona. Sigamos. Macrozona Sur, otro tema complejo. La siguiente. Solo recordar, porque a veces se olvida, a mí me toca a veces
las cosas más duras, pero hay que recordar que el gobierno define tres cosas: seguridad, recuperar la seguridad de la macrozona sur. Lo segundo que decide es invertir más a través del programa Buen Vivir, o sea, colocar más recursos del Estado para que la gente salga de la pobreza y tenga mejores condiciones de vida. Y tres, decide iniciar un diálogo por la paz y el entendimiento. Son las tres cosas que el gobierno a veces tiene mucha visibilidad en los temas de seguridad y se pierden los temas de inversión y los temas de diálogo, porque, bueno, normalmente la seguridad tiende a copar la agenda pública. Vamos, ¿qué hicimos en la macrozona sur? Tres cosas que tal vez no se ven aquí. Tres cosas. Decir, aquí hay organizaciones criminales que cometen delitos y por lo tanto hay que desarticularlas, y eso lo hace la justicia, el Ministerio Público en investigaciones. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue fortalecer la persecución penal, hablar con los fiscales, colocarle más gente, más equipos, tanto equipos de la Fiscalía como equipos policiales, para que se dedicaran a investigar y pudieran desarticular, identificar y desarticular a quienes cometen delitos. Lo segundo, decidimos tener control territorial, o mejorar el control territorial del Estado. Entonces, dotamos a las policías y las Fuerzas Armadas de capacidad para ejercer ese control territorial. Una de ellas ha sido la dotación de vehículos blindados, pero también colocamos bases militares donde no había. Aquí hay gente que es de la Araucanía, el pastor de la Araucanía. Hay una base militar hoy día en Traiguén, no había base militar en Traiguén. Construimos una base militar en Curacaví, en Curacautín, no había base militar en Curacautín. Instalamos un Capitán Pastenes, otra en Lumaco, otra en Tirúa, en el caso de Arauco, otra en Contulmo, otra en Cerro Alto. O sea, colocamos al Estado a controlar el territorio. La siguiente. Y si bien lamentablemente hay hechos dramáticos que han ocurrido recientemente, dramáticos, también es cierto que esos son los datos en materia de hechos de violencia. O sea, lo que podemos decir es que hemos bajado la cantidad de hechos de violencia que se producen en la macrozona sur. Tanto así que yo creo que esto ya no es algo que se debata. O sea, no lo colocan en cuestión la Corma, no lo colocan en cuestión las asociaciones gremiales de la región de la Araucanía, ni siquiera lo coloca en cuestión la oposición. Obviamente la oposición dice que le gustaría que hubiese bajado más. Está bien, es legítimo eso, pero lo concreto es que si uno mira la eficacia, lo que vemos es que hasta antes del gobierno los hechos solo subían. Y a partir de la generación de esta estrategia, los hechos solo bajan. La siguiente. Y en materia de persecución penal, que nunca es algo para, tal vez, enorgullecerse, pero la eficacia penal es muy importante, porque demuestra que el Estado no está disponible que si alguien cometa un delito, ese delito quede en la impunidad. Eso es lo que muestra la eficacia en materia de persecución penal. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos, bueno, dos cosas. Si uno mira las barras azules, ve las condenas por año. Y lo que ve entonces es la eficacia de la persecución penal. Como ustedes ven, el año 2022, 231 condenas por hechos de violencia rural. Y el año 2023, 167. O sea, la decisión de fortalecer la persecución penal, por decirlo así, es una decisión que se implementó y que ha tenido resultados. Y las personas que se detienen son personas que son parte de estructuras que cuando esas personas son detenidas, esas estructuras se debilitan, por supuesto, y tienen menos capacidad para llevar adelante hechos de violencia. Vamos al siguiente. El tercer plan territorial, y voy a ir cerrando porque podría hablar mucho, pero no quiero aburrir, que me interesa mucho explicarlo porque tiene que ver con los homicidios. Los homicidios venían subiendo persistentemente. Nosotros, el primer problema que tuvimos fue medir los homicidios, porque uno le preguntaba a Carabineros cuántos homicidios habían y daba un dato. Le preguntaba a la PDI, daba otro dato. Le preguntaba al Ministerio Público y daba otro dato. Entonces todos nos confundíamos. ¿Cuál es el dato oficial? Entonces uno decía un dato un día y el otro día el otro daba un dato más alto y colocaban cuestiones. Entonces, lo primero que hicimos fue decidir tener un acuerdo de cómo medir los homicidios en Chile, que se llamó Observatorio de Homicidios, que no existía y que puso de acuerdo a la Policía de Investigación, a Carabineros de Chile, a Gendarmería, al Servicio Médico Legal, al Registro Civil, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior de acuerdo en cómo se iban a medir los homicidios. Y por tanto, Chile ahora tiene un dato oficial en materia de homicidios validado por todas las instituciones.
que tiene una gran virtud, también tiene un gran defecto, que consolidar toda esta información demora mucho tiempo, entonces es un dato que se da muy posterior a terminado el año. Termina el año y el observatorio de homicidios da el dato consolidado de homicidios del año en abril o en mayo del año siguiente. Por eso es que recién hemos podido comparar el 2022 con el 2023 y por primera vez tenemos una pequeña baja, ¿cierto?, de 6,7 a 6,3 en la tasa de homicidios. Pero quiero explicar el calles sin violencia. Permíteme explicarlo y tomarme 2 o 3 minutos. El primer problema del homicidio se produce en la calle, en una esquina, en la noche. Llegó un vehículo, se dejaron 4 personas encapuchadas, armadas, le dispararon a 2 personas que estaban paradas en la esquina y las mataron. Y se fueron. Muchas veces incluso pueden haber hecho una serie de metodologías de ocultamiento de evidencia. Entonces, ¿cuándo llegaba el Estado a ese sitio del suceso de ese homicidio? Se demoraba. Y como se demoraba, era muy difícil tener algún antecedente que diera luces de quién había cometido ese homicidio. Entonces, una buena parte del homicidio estaban con imputados desconocidos, o sea, no se tenía nada que pudiera orientar para saber eventualmente quién lo había producido. Entonces, el plan Calle Sin Violencia lo primero que hace es resolver eso. Entonces, decide el gobierno a través del Ministerio del Interior pasarle plata al Ministerio Público para que contrate 250 personas para formar lo que ustedes hoy día ven en la televisión como los equipos ECO. ¿Ah? Cuando hay un homicidio, ustedes ven unos funcionarios de la Fiscalía que llegan con unas chaquetas que dice ECO, cuando eso es parte del plan Calle Sin Violencia. Esas son personas que antes el Ministerio Público no tenían y que ahora cumplen turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuando hay un homicidio, ese equipo va de inmediato al sitio del suceso. Y ocurre lo que uno ve en la tele, ¿cierto? Que uno ubica testigos, ubica cámaras, levanta evidencia, casquillos de bala, ¿cierto? Eventualmente evidencia biológica, y eso permite que tengamos mayor capacidad hoy día de encontrar a quien cometió el homicidio y detenerlo. Por eso es que es tan importante la conformación, la siguiente. Me quedé pegado hablando. Dale. De los equipos ECO, y ahí, bueno, hubo cerca de 10.000 millones que se están transfiriendo al Ministerio Público para la contratación de personas para llevar adelante esta estrategia. La segunda parte de esta estrategia es algo que nos ha costado hacer, porque y después eso le da sentido al anuncio del presidente de la cuenta pública, que es que también tenemos que hacer patrullaje en aquellos lugares donde sabemos que es más frecuente que se produzcan delitos violentos, y ese patrullaje lo tenía que hacer Carabineros. Entonces sabemos que en un determinado cuadrante, en una determinada comuna, los días martes, miércoles, los viernes y los sábados, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, es más frecuente o hay más probabilidad de que se cometan homicidios. Y por tanto, el segundo componente es, bueno, entonces en esos lugares hay que tener presencia y patrullaje esos días y en esos horarios. Y esa es la segunda parte del plan Calle Sin Violencia. Esto siempre se enfrenta a una limitación, que es cuántos policías tenemos. Porque para hacer todo esto se requieren policías. Entonces uno llega a un punto que quiere hacer más cosas, pero no tiene la cantidad de policías necesarios para hacerlos. Por eso es que es muy importante lo que el presidente anunció, que tiene que ver con el aumento en la dotación de la policía. Dale. Ahí está el primer... Dale, voy atrás. No, adelante. Ahí está el primer quiebre que tenemos. Los datos que yo tengo hasta ahora, de este año, hasta ahora, es que este año estamos manteniendo una tendencia a la baja en materia de homicidios. Cuestión que tiene diferencias por territorio, porque está hablando de cifras nacionales. El norte tiene una baja sustantiva en materia de homicidios, que se ha mantenido sostenidamente en el tiempo. También regiones grandes como Valparaíso, regiones grandes como Biobío, pero no la metropolitana. La metropolitana no tiene esa tendencia a la baja que se está logrando en otros territorios del país, lo que demuestra que la magnitud de lo que está ocurriendo en la región metropolitana requiere redoblar los esfuerzos y las capacidades del Estado en esa tarea. Dale, voy a saltar lo de... Síguenos. Voy a ir a algo que no es menor,
que no me toca a mí, le toca al subsecretario de Prevención del Delito, que es la prevención, que es el cuarto eje. Yo aquí solo quiero, a propósito del rol de la Iglesia, lamentablemente no voy a entrar a los datos específicos, pero como todos se han dado cuenta, porque ha generado conmoción y pública en la muerte de niños, niñas y adolescentes en el marco de hechos delictuales, ¿cierto? Algunos como víctimas, porque les disparan, o estaban en el lugar donde se produjo el disparo y terminaron muertos. Otros porque participaban de un delito donde la víctima se defendió y el que estaba cometiendo el delito era un niño, una niña, un adolescente. La mayoría de estos adolescentes, no todos, pero una parte importante de estos adolescentes, primero tienen padre o madre que tiene antecedentes, ¿cierto?, de haber estado detenido por delitos y condenado por delitos. Y la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes que han fallecido ha tenido algún contacto con el Estado. En un programa Lazo, en una comuna, en el servicio especializado de atención a la niñez. O sea, son niños que, por decirlo así, todos nosotros, de alguna manera, sabemos que son niños que tienen problemas. A pesar de eso, no hemos sido capaces, ¿cierto?, de lograr que ese niño, niña, adolescente no entre en un círculo delictual que termina con esa menor muerto. Entonces, la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención también son muy importantes. Estamos muy centrados, ¿cierto?, en el control, en la respuesta policial, ¿eh? Y eso tiende a ocultar la relevancia y la importancia de poder focalizar esfuerzos, tal vez en algo que, debo decirle, no es que los delitos lo cometan tanta gente. Si yo voy a los delitos de mayor connotación social, sé que el 60% de esos delitos los cometen personas que ya habían sido detenidas previamente. Y sé que el 40% los cometen personas que ya habían sido condenadas previamente. O sea, son un grupo de personas que cometen reiteradamente delitos. Bueno, parte de ese grupo de personas son niños, niñas o adolescentes. Y que no se resuelve ese problema solo con las tareas de control. También requiere, digamos, buscar un mecanismo que permita sacarlo de ese circuito. Y ahí solo solo ahí colocamos algunos datos que tienen con el esfuerzo que se está haciendo en esta materia. El presidente en la cuenta pública también anunció el reforzamiento del programa Lazo, el programa de recuperación de espacios públicos, y también planteó, ¿cierto?, que se iba a crear un programa presupuestario parecido a lo del crimen organizado. Porque el crimen organizado que hacemos, yo tengo un presupuesto, entonces le paso plata a Carabineros y le digo, ya les voy a pasar para que cierren la brecha de vehículos. O le digo a Aduanas, te voy a pasar plata, pero para comprar escáneres para que coloquen en los puertos. Bueno, algo parecido se va a hacer, que es lo que anunció el presidente, con prevención, de manera que la Sociedad de Prevención de Delito tenga un presupuesto donde diga, ya, le voy a pasar plata a salud, o le voy a pasar plata a vivienda, o le voy a pasar plata al Ministerio de Desarrollo Social para que intervenga en este territorio para lograr, digamos, generar mejores condiciones y oportunidades, por ejemplo, para los niños, niñas y adolescentes. Dale, perdone que me lo salte, pero no me quiero, pues si no nos vamos a pasar mucho el tema. Hemos fortalecido la seguridad municipal, hoy hay patrullaje mixto entre Carabineros y municipio. Hemos ampliado el programa Lazo, que también busca proteger a los niños, niñas y adolescentes, y hemos buscado recuperar centros urbanos, o sea, recuperar los espacios públicos. A eso se ha destinado recursos. Dale nomás, Ricardo, porque ahí están las cosas del patrullaje mixto, dale. El programa Lazo, que también ha sido fortalecido, y la recuperación de centros urbanos. Bueno, y nos hemos dedicado también, como ustedes saben, a transferir recursos para demoler los narcomausoleos, que tienen un sentido, no es solo el tema físico. Es que hay que luchar contra la cultura que se instala, porque la cultura del crimen es una cultura que tiene símbolos, que crea hábitos, y que es bien importante también confrontar, y no transformarlo, ¿cierto?, en lugares donde finalmente se promueve la violencia y se legitima la violencia en un determinado territorio.
Tal. Y lo último, sí. Lo último es que, bueno, hemos buscado lograr acuerdos. Hay una paradoja que se produce en Chile, ¿cierto? Que yo creo que ya todos como que ven que a la política le cuesta mucho llegar a acuerdos. Y como que hay alto tiempo de pelea y hay poco tiempo de acuerdo, y en materia de seguridad el gobierno lo que ha buscado es promover un espacio de acuerdo. Y creo que no nos ha ido mal, mucho, porque hemos aprobado proyectos en materia de seguridad. Y eso demuestra que si bien hemos peleado y hemos tenido diferencias, igual hemos logrado aprobar proyectos de ley. Y a la fecha llevamos aprobado 55 proyectos de ley vinculados a temas de seguridad, que si uno lo ve en términos de registro histórico, son más que cualquier otro gobierno, considerando que el gobierno está a la mitad, no está en el final. Y por lo tanto quedan proyectos por aprobar. Hay varios proyectos interesantes, algunos se aprueban proyectos de sicariato, que en Chile no estaba tipificado el delito de sicariato, de conspirar para matar a alguien. En Chile no estaba tipificado el delito de extorsión. Y por tanto se tipificó el delito de extorsión. Como la extorsión además venía de las cárceles, se tipificó el delito de extorsión y se le entregó facultades a Gendarmería para cumplir labores de investigación criminal, igual como lo hace la PDI por encargo del Ministerio Público. Entonces menciono algunos que muchos otros. Y esto también es bien importante. Vuelvo a desmitificar esta idea que se busca instalar de que el gobierno no tiene suficiente compromiso, no tiene suficiente capacidad en materia de seguridad. Bueno, mientras el delito aumentaba en Chile, el presupuesto destinado a la labor de seguridad bajaba. Entonces era evidente que el Estado, en lugar de irse fortaleciendo para combatir un delito que crecía, se iba debilitando. Basta que ustedes le preguntaran a Carabineros cuántos vehículos les compraba. Entonces una cosa es hablar de seguridad y otra cosa es tomar decisiones y ejecutar decisiones para que la seguridad del país mejore. Y lo que se hizo fue tomar la decisión de aumentar el presupuesto en materia de seguridad, y ahí están los crecimientos en materia de presupuesto que tiene las instituciones de orden público y seguridad. Dale. Y aquí no se lo voy a contar todo, si no me van a echar. Solo contarle que el sentido del anuncio del presidente de la cuenta pública tiene que ver con que Chile tenga más policías. Con que Chile tenga más policías. Primero tenga más policía en la policía de investigaciones, que es muy importante, porque los delitos complejos requieren investigaciones a veces largas, muy profesionales, muy reservadas. Pero eso requiere una policía dedicada a la investigación criminal con las suficientes capacidades y con la suficiente dotación. Tenemos 12.800 funcionarios de la PDI en todo Chile. 6.000 son detectives. O sea, la mitad son detectives. En realidad son 6.000. Entonces uno dice, ¿le puede enfrentar a estos desafíos en materia de seguridad con esa dotación para investigar delitos complejos? Entonces uno llega a la conclusión de que no. ¿Qué anunció el presidente entonces en materia de la PDI? Anunció el ingreso de un proyecto de ley que aumentara lo que se denominan agentes policiales de los cerca de 1.000 que tiene hoy día la PDI a 4.000. Es un crecimiento muy importante. Y eso le daría a la Policía de Investigaciones mucho más capacidades para poder investigar y aclarar los delitos. Entonces, es un anuncio importante, que tiene un costo importante para el Estado. Si es que pensáramos que estuviera funcionando hoy día, eso si tuviera los 4.000 agentes, bueno, eso le costaría al Estado 65.000 millones de pesos por año. Lo segundo que hizo el presidente fue hacer anuncios en torno a Carabineros, ¿cierto? Entonces, queremos actuar en el largo plazo y en el corto plazo. En el largo plazo, ¿qué dijo? Vamos a ampliar la capacidad de las escuelas de formación de Carabineros en 800 cupos. Bueno, si aumentamos esa capacidad, significa que en el futuro, no en este gobierno, las escuelas van a formar más carabineros y por tanto Chile va a tener más carabineros. Por tanto, una medida que el presidente anuncia, ¿cierto?, no para el gobierno, sino como política de Estado. Vamos a ampliar las capacidades de formación de las escuelas de carabineros. Y lo segundo dice, pero también vamos a actuar de inmediato. Y de inmediato vamos a sacar a 1.000 carabineros de labores administrativas, de citación, de notificación, y vamos a contratar personal que está en retiro y lo vamos a traer, digamos, a cumplir funciones activas. Entonces,
vamos a actuar de inmediato, pero a su vez estamos tomando una decisión que le permita al país garantizar que va a formar para tener más la cantidad de policías que requiere. Y hizo un anuncio también importante, que es que anunció el aumento de una gratificación, de una asignación que reciben Carabineros de Chile, los carabineros que cumplen funciones en la calle, que son 24.000, un poquito más de 24.000, y que hoy día reciben una asignación respecto al sueldo del 20%, y el presidente anunció aumentarla hasta en un 50%, lo que implica lo menos un salario más por año. Dale. Creo que ahí estamos terminando. Yo solo no quiero detenerme en el detalle. Quiero volver a transmitir lo siguiente. Yo sé que siempre está, por supuesto, en el legítimo debate democrático la gestión del gobierno, y en democracia sí, los ciudadanos tienen derecho a evaluar la gestión del gobierno. Por lo tanto, la primera declaración que he hecho es una declaración que para mí me parece esencial. El gobierno considera que la seguridad es un derecho. Y por lo tanto, más allá de la diferencia que podrá haber legítima de debate si la estrategia puede ser más o menos eficaz, debate legítimo en democracia, el gobierno considera que si uno no garantiza este derecho, es la democracia la que se coloca en riesgo. Y es la democracia la que se coloca en riesgo porque un país que termina preso del miedo y ve que su Estado y sus instituciones no son capaces de protegerlo, obviamente pierde el sentido de para qué sirve el sistema democrático. Si el sistema democrático no es capaz de protegerme a mí y a mi familia, bueno, ¿de qué sirve? Por lo tanto, si uno quiere preservar un régimen democrático, el régimen democrático también tiene que ser capaz de garantizar la seguridad de las personas. La segunda idea que quiero reiterar aquí es que el gobierno no improvisa en esta materia. Tiene más herramientas y tiene más logros que legítimamente otras estrategias que han sido implementadas en el país. Por lo tanto, nosotros defendemos algo que también es legítimo defender como gobierno. En esta materia somos capaces de gestionar. Y somos capaces también de tener logros, incluso más relevantes de los logros que han tenido otros gobiernos que también han mostrado compromisos en materia de seguridad. Y lo tercero, que estamos convencidos que esto tiene que ser una política de Estado. Por eso es que las decisiones que toma el gobierno o lo que está legislando, saben que no son legislaciones por las cuales no va a aplaudir la gente mañana, porque uno no aprueba una ley y al día siguiente sostiene un resultado. Por lo tanto, sabemos que las leyes que estamos aprobando, así como las que vamos a aprobar, van a dejar un Estado distinto, con otras capacidades para el gobierno que venga, para enfrentar los temas de seguridad. Y lo está haciendo por lo tanto con una perspectiva de Estado. Nosotros no creemos que por cambiar el sistema de inteligencia nos vayan a aplaudir, pero en 3 años, en 4 años más, Chile va a tener una mejor inteligencia. Creemos que si creamos el Ministerio de Seguridad, no es que nos vayan a aplaudir al día siguiente crearlo, porque hay que implementarlo y hacerlo funcionar. Y en eso nos vamos a ocupar seguramente de cada término del gobierno, pero el próximo gobierno va a tener un Ministerio de Seguridad y eso le va a hacer bien al país. Entonces, la tercera idea que quiero dejar es que lo estamos construyendo desde la perspectiva de una política de Estado que deje a Chile con un mejor Estado en términos de sus capacidades estratégicas, pero también de sus capacidades operativas para proteger el derecho a la seguridad. Muchas gracias. Agradecemos al señor subsecretario la importancia de este plan de estrategia nacional de seguridad pública. En realidad, a veces no todas las cosas se conocen. Y la idea es poder también tener un sentido de justicia en una mirada donde el Estado sí está tomando medidas tremendamente valorables e importantes para la ciudadanía. Y nosotros estar también informados. Así que en esta primera parte es importante conocer esa realidad. Queremos también decirle lo siguiente: hay una página que está programada en su carpeta, usted la puede dar vuelta, anotar alguna pregunta que usted estime conveniente poder hacerlo, la canaliza a través del pastor Jorge Prado, que está por ahí, o la pastora Elisa, y en ese intertanto queremos dar la oportunidad también a nuestro representante de la ONAR, que es nuestro también hermano Amador, así que le damos la oportunidad también para que exprese unas palabras de la perspectiva de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Muy buenos días. Soy hermano, así
que el Señor les bendiga también. Quiero mencionar solo algo muy breve. Bueno, primero agradecer al señor subsecretario por estar presente en un espacio de diálogo que es muy importante para nosotros como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, porque se inscribe en el enorme esfuerzo que hemos tratado de hacer durante estos 2 años de trabajo por cambiar la perspectiva que había presente en la relación entre las iglesias y el Estado. Esa relación se sostenía en una idea de laicismo, de laicidad, que era bastante radical y que arrinconaba al mundo de la fe, a las iglesias, a estar dentro y circunscrita solo a su espacio donde se vive el culto, ¿no? Como si no viviéramos en la misma sociedad, como si no viviéramos en el mismo país, como si no formáramos parte de la sociedad chilena. Y quiero reconocer, porque este espacio de encuentro nace de una reunión que tuvimos junto al obispo Emiliano y el subsecretario del Interior, que por parte de la autoridad política hay un reconocimiento a ese rol y tarea, porque las iglesias tienen mucho que decir en prevención. Veo acá al capellán nacional de Gendarmería, Luis Musiet. ¿Cuánto nos puede decir sobre rehabilitación, cierto? Veo a los pastores y pastoras que nos acompañan, a nuestra capellana La Moneda, que además de ser capellana La Moneda, pastorea en Peñalolén, ¿no? En un barrio popular. Veo a la pastora Elizabeth, que estuvo acompañando a la gente del campamento de Cerro Navia. Veo pastores que son migrantes, que vienen a hacer florecer iglesias, que tienen su tradición de esta migración que nos mostraba el subsecretario. Y el momento que viene a continuación tiene que ver con eso, con cómo tanto nosotros como gobierno, como ustedes como líderes religiosos del mundo evangélico, podemos colaborar en resolver los problemas que nuestro país está enfrentando en materia de seguridad. Esta conversación es necesaria, esta conversación es inicial, y cierro con 2 cosas. Primero, el saludo de nuestro director Omar Cortés, que no pudo estar presente porque está en una reunión muy importante también en el Palacio de la Moneda a propósito de la sentencia del caso Pavés al Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes conocen bien además. Pero una segunda cosa, que es una noticia que les quería mencionar. Vamos a convocar desde la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, a solicitud de nuestro subsecretario, una conversación más detallada, más específica, que permita hacer este nexo que acabamos de hablar. Este es el momento para aprovechar que tenemos una autoridad importante y poder consultarle directamente. Pero queremos también darnos el espacio para conversar sobre seguridad y tomar en cuenta la voz que las iglesias pueden aportar a una materia y a una necesidad tan urgente para nuestro país. Les agradezco su participación, les agradezco el estar aquí y bueno, como dije antes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Asesor del Ministerio Secretario General de la Presidencia, así que está ahí para también estar dando un direccionamiento al trabajo que estamos haciendo como Iglesia Evangélica. Aquí han llegado algunas preguntas, así que vamos a empezar. No sé si acaso hay más preguntas. Pueden canalizarlas escribiendo lo que ustedes desean consultar. Mientras llegan el resto, no sé si acaso podemos habilitar otro micrófono para tener una respuesta acá. Sí, para la mesa, por favor. La pregunta inicial dice acá para el señor subsecretario: ¿cómo podríamos contribuir como iglesias a la seguridad pública? Esa es una pregunta. ¿Esperamos otras preguntas? Estamos esperando que llegue. Mientras, adelante. Muchas gracias. Sí. Bueno, creo que esa pregunta es central, porque la agrego esa pregunta de si los temas de seguridad solo son tareas de las instituciones del Estado.
y el resto está excluido, digamos, de la tarea de ver cómo contribuimos a mejorar con las condiciones de seguridad del país. Yo creo que no. Creo que como en toda materia, en nuestro país, nuestra sociedad, el Estado es un actor central, sin duda, tiene responsabilidades legales y constitucionales, pero es muy difícil resolver problemas complejos sin la colaboración de los ciudadanos, particularmente de aquellos que tienen incidencia en lo que ocurre en el territorio. Yo tuve, como ustedes ya saben, la posibilidad de trabajar en comunas pequeñas como médico, y está la posta, ¿cierto? Y la ciudad de la posta, que es una autoridad en ese territorio. Está tal vez el retén de carabineros y la iglesia. Esa es la presencia institucional, la estructura, digamos, jerárquica a la cual las personas concurren a ese territorio, concurren a la posta o concurren al pastor o concurren eventualmente, ¿cierto?, al retén de carabineros. Y por tanto hay un rol de orientación, de conducción que le corresponde a esas instituciones. Y yo creo que en esta materia el obispo Soto algo planteó. Yo creo que la gente tiene confianza en la iglesia. O sea, independiente incluso que no vaya a la iglesia. Pero piensa que si entra a la iglesia, entra a un lugar seguro. Y por tanto ese es un capital que no tiene cualquiera. Cualquier institución no tiene ese capital. Ante que la gente se sienta segura en su espacio. Por tanto, creo que allí también hay un espacio de colaboración. Hay veces que las declaraciones importan mucho. O sea, hay veces que las palabras o los compromisos importan mucho. Hay veces que cuando las iglesias se convocan a un acuerdo, digamos, por la seguridad, por la paz, eso es un mensaje muy importante para mucha gente. Es una orientación para mucha gente. Entonces yo creo que tal vez lo que hemos planteado, que es una reunión, alguna segunda reunión más específica, si ustedes me preguntan a mí, tal vez siempre vuelvo a la estructura de salud. ¿A quién no le gustaría tener 2.500 aliados distribuidos en el territorio del país? Que hablen con la gente, a quienes la gente los escucha, que los reconoce, que seguramente busca seguir sus orientaciones. Entonces son aliados muy importantes. Y yo creo que ese capital que tienen la Iglesia Evangélica lo que tenemos que estructurarlo a través de un mecanismo que permita desplegarlo con toda la fuerza que tiene. Gracias. Hay una consulta que va en la misma línea, por eso lo quiero decir. ¿Está pensado generar alguna mesa de trabajo entre las iglesias evangélicas y la Subsecretaría General del Interior para prevenir, dice acá? Sí, la respuesta es sí. A través de la conversación que tuvimos, se planteó esta primera invitación que nos hacían y justo en esa conversación se planteó que tal vez después de la conversación y del diálogo era necesario tener una mesa de trabajo ya para, como dicen, hilar más fino de cómo se estructura, digamos, un mecanismo de coordinación y de colaboración mutua. Gracias. Hay una consulta acá del obispo Jorge Hernández, él viene de la región de la Araucanía, quiere consultar verbalmente hacer una pregunta, si la puede hacer. Subsecretario, como bien sabe, el conflicto mapuche es complejo, pero voy a hablar del área solamente del área sur de la Araucanía. En lo personal, yo estoy haciendo un trabajo con la ayuda del Señor de seguridad y de la prevención. Usted bien sabe que ya van a ser unos 3 años que no se atenta contra templos evangélicos. He arriesgado incluso mi integridad física para lograr conseguir que eso se frene. No que yo conozca o que específicamente sean mapuche los que atentan contra los templos. Pero el tema de la seguridad de las iglesias evangélicas, como bien manifiesta usted mismo, nosotros hacemos un tremendo aporte de seguridad a la sociedad.
rescatando delincuentes con el mensaje de Cristo. ¿Cuál es la protección que tiene contemplado el gobierno para ejercer nuestro oficio, incluso los templos? Conversábamos con el respetado obispo Emiliano, de cuál es la seguridad que nos va a brindar el Estado para ejercer también el refugio a esta gente que viene viviendo de la delincuencia. Sí, quiero aquí tal vez ser un poquito disruptivo porque como que la seguridad siempre se asocia a tener un carabinero al lado. Evidentemente el Estado ni hoy día ni mañana, incluso con más carabineros, va a poder cumplir esa expectativa. Hay un uso eficiente, por supuesto, que se puede hacer de los recursos policiales y para eso la policía ha avanzado mucho, tiene departamento de análisis criminal, es posible predecir los territorios que son más riesgosos, es posible anticiparse en materia de eventualmente patrullaje, o sea, hay técnicas para eso, pero difícilmente vamos a lograr cumplir esta expectativa, ¿cierto?, de que para tener seguridad como que hay que tener una patrulla de carabineros afuera. Entonces, creo que es muy importante la recuperación del control que el Estado tenga del territorio. ¿Ah? Y el control del Estado sobre el territorio no solo se ejerce a través de la presencia policial, que es muy importante en lugares de alto riesgo, sin duda, pero por algo tenemos puntos de control, y tenemos bases, y compramos vehículos blindados, en fin, porque sabemos que el control territorial policial hay que hacerlo. Pero hay otros controles territoriales donde el Estado tiene que estar presente, que si no está presente es muy difícil suplirlo. ¿Ah? Entonces, usted lo ha dicho muy bien, usted ha hecho un trabajo, ¿cierto?, que ha permitido disminuir la cantidad de hechos de violencia que afectan a templos evangélicos. Y ese trabajo no ha requerido colocar una patrulla al lado. Entonces, hay veces que promover lugares de encuentro, promover diálogo, promover infraestructura pública, ¿ah?, que la gente valore, que la propia persona considere que es importante, también es tener presencia en el Estado. El caso de la situación particular de la Araucanía y de la macrozona sur, nuestra estrategia es ampliar nuestro control territorial de manera de disuadir hechos de violencia, que es lo que se está haciendo, pero también nos parece que la inversión pública, y la inversión pública acordada con el territorio y con las personas del territorio para construir presencia de valor del Estado es muy importante. Y el diálogo, a veces lo olvidamos, hay veces que en realidad la única paz sostenible en el tiempo se obtiene a través de un diálogo que permita un acuerdo de la coalición. Si no, uno para la paz tendría que tener siempre Fuerzas Armadas y siempre policía. Y la convivencia hay que construirla también a través del diálogo político y el acuerdo político, lo que el presidente ha planteado a través de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que de hecho en noviembre, diciembre tiene que entregar una propuesta. Veremos si esa propuesta permite concitar los niveles de acuerdo suficientes para garantizar al territorio una paz más sostenida en el tiempo. Gracias. Voy a hacer varias preguntas. Sí, una cosita que me parece importante a propósito de la pregunta agregar. La semana pasada se llevó a cabo un seminario con el Ministerio del Trabajo, donde el obispo Emiliano Soto, el obispo Jorge Méndez, que está a mi lado, están siendo parte, y otros obispos y pastores y pastoras del mundo evangélico, donde también hay una derivada que es importante respecto a la pregunta que usted hace, pastor, que es cómo garantizamos seguridad social también a los líderes religiosos en el cumplimiento de sus funciones y tareas. Y estamos avanzando con el gabinete de la ministra Jara, bueno, con la ministra que ha estado presente en más de una oportunidad en nuestras reuniones, para garantizar esa seguridad también en términos sociales en el cumplimiento de sus tareas y funciones a propósito de la ley de seguro de accidentes y todo lo que tiene que ver con accidentes del trabajo, cómo incorporamos a los pastores y pastoras en ese seguro, ¿no? Que se anunció por el subsecretario de Previsión Social en el seminario, y también estamos velando por encontrar la manera de resolver un problema que es mucho más grave aún, que es el de la pensión, ¿no? El de la jubilación. ¿Qué pasa después de mi vida pastoral? Porque no puedo decir laboral, porque no es una relación laboral como tal, ¿no? Pero queremos encontrar la manera y se está trabajando para llegar
con iniciativas al Congreso y con cambios también que son no necesariamente en el Congreso hoy día en esa materia y que vamos a estar dando a conocer durante las próximas semanas para que ustedes también puedan estarse informando y puedan hacer uso y garantía de esos derechos que les va a entregar el Estado. Así que creo que es importante mencionar eso también hoy. Gracias. Vamos a hacer varias preguntas que están acá. Entiendo al señor subsecretario. ¿Qué piensa el señor subsecretario que al interior que una jueza deje en libertad a los integrantes del tren Aragua que estaban detenidos? Sigo otra pregunta, dice, si bien existen sanciones a los funcionarios de las policías que sean corruptos o infrinjan las normas de seguridad, ¿qué incentivos existen para quienes son honestos? Como ciudadanos tenemos un grado de insatisfacción, vemos un divorcio entre el sistema judicial y las policías. Una persona con 50 detenciones constituye un riesgo y queda en libertad. Con las personas que están privadas de los beneficios que salen de libertad, por la tercera parte, si fue condenado con 20 años, a los 10 años lo dejan en libertad. ¿Qué pasa con toda esta situación en realidad más bien judicial? Ya, los chilenos tendemos a formar los juicios de manera bien rápida. En este caso, juicios sobre la jueza, lamentablemente bien injusto, porque lo que la jueza hace siempre para eventualmente decretar una medida cautelar de detención preventiva, que es lo que todos esperaban que se produjera frente a 4 personas que están imputadas por pertenecer a una organización criminal y por tanto son peligrosas y por tanto cualquiera dice, oye, las personas debería garantizar que las personas estuvieran detenidas y no estuvieran circulando. Y entonces uno después se pregunta, bueno, pero entonces ¿por qué la jueza la...? Porque en el caso de los jueces aplican la ley y si uno responsabiliza a alguien de un delito, el Ministerio Público está obligado a entregar evidencia al juez que demuestra que esa persona efectivamente está vinculada a ese delito. Si no entrega esa evidencia, por mucho que el juez quiera eventualmente dejarlo detenido, no puede, porque se está diciendo que esa persona cometió un delito, pero no se le está entregando la evidencia que demuestra que efectivamente eso. O sea, no le está entregando una foto, un video, un testimonio, un testigo, una grabación telefónica, o sea, no se le está entregando un elemento de juicio que permita decir, ya, sí, efectivamente esta persona participó en el delito. Ese es el problema que se produjo en la liberación de las 4 personas que están acusadas de ser parte del tren de Aragua en Los Vilos. Tanto así que, como ustedes saben, en 2 días ha girado esta discusión de la crítica inicial a la jueza, a la crítica al abogado que representó al Ministerio Público, que no logró entregar las evidencias probatorias que permitieran a la jueza tomar la decisión de dejarlo en prisión preventiva. Por eso yo he aprendido en esta materia algo que siempre digo, cada que ocurre en hechos de terrorismo, esto está en investigación y hay que ver los resultados de la investigación. Porque hay veces que alguien que parece culpable en un inicio después termina siendo inocente. Ahora, efectivamente, hay un cuestionamiento en materia de la eficacia de nuestro sistema judicial, que está basado en 2 cosas que yo dije, que están tratando de ser modificadas. Uno, la persecución penal requiere, la persecución penal en Chile la hace el Ministerio Público a través de los fiscales. O sea, es el fiscal el que investiga con apoyo de la policía y tiene que juntar la evidencia para eventualmente detener a una persona, llevarla ante el juez y tener las pruebas suficientes para que el juez determine dejarla en prisión mientras se lleva adelante la investigación. O sea, la tarea de persecución penal es del Ministerio Público. Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos suficientes fiscales. Y por tanto la persecución penal tiene que ser muy fuerte frente a delitos graves, pero a medida que va bajando la escala de los delitos, la persecución no es tan fuerte porque la Fiscalía no tiene suficientes capacidades para llevarla adelante. Eso es lo que justifica el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que implica un aumento, puede que me equivoque en las cifras, pero lo voy a dar igual, pero debe ser un aumento de un poco más de 200 fiscales y cerca de 350 profesionales para las tareas de investigación del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Superior. Sin un Ministerio Público fuerte, hay impunidad.
porque no hay persecución penal efectiva. Y la gente ve que alguien comete un delito y no es sancionado. Entonces, el Ministerio Público tiene que ser más fuerte y por eso está el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Lo otro que ocurre, y que la gente no entiende, es la reincidencia. Es decir, que alguien comete un delito, ¿cierto? Y mira y dice, oye, pero esta persona tiene 25 detenciones previas, o tiene 50 detenciones previas, y estaba suelto y volvió a cometer un delito. ¿Y cómo dejan que cometa delito y anda dando vueltas en la calle? Eso es lo que se llama reincidencia. Entonces, por eso yo he dado un dato. El 60% de los delitos los cometen personas que tienen a lo menos más de una detención previa. Y el 40% de los delitos los cometen personas que tienen condenas previas, no solo porque cada uno lo detenga no necesariamente implica que lo hayan condenado. El 40% de los delitos los cometen personas que tienen condenas previas. Entonces tenemos un problema con la reincidencia. Quiero plantearles cómo se está buscando solucionar y colocarle solo un dato a propósito de la discusión. Cuando el gobierno ingresa en marzo de 2022, la población penal en Chile estaba en torno a los 41.000 personas privadas de libertad. 41.000, entre 41 y 42.000. Hoy día son 54.000. O sea, en estos 2 años y un par de meses de gobierno, se ha aumentado la población penal en casi 25%. Es un crecimiento muy importante. Por eso es bien importante ver las cifras de cuando dicen, no, es que el gobierno quiere perseguir a los delincuentes. Y el problema es que tenemos demasiada gente, en estos 2 años, demasiada gente ha entrado a la cárcel. Entonces tenemos en estos momentos ya un problema de capacidad de los recintos penitenciarios. Dicho eso, voy a la solución, que tiene que ir complementada con la capacidad del Estado de ampliar su capacidad carcelaria. Lo que se está discutiendo hoy día en una comisión mixta, o sea, la última etapa del Congreso, es un proyecto de ley de reincidencias. Que se llama así, se llama proyecto de ley de reincidencia, que lo que busca es copiar un cierto modelo que hay en otros países, que usted comete un delito, el delito no tiene pena de cárcel, porque bueno, la primera vez que lo comete, que no era un delito, digamos, no era un crimen, era un simple delito, fue un hurto, fue un robo sin violencia, y bueno, no tenía antecedentes previos, lo detuvieron, lo procesaron, dijeron ya, la condena es de año y un día, pero como no tiene antecedentes previos, lo va a cumplir en libertad. Como medida alternativa, ¿cierto? Entonces lo que el proyecto de reincidencia está buscando es que la persona que comete un delito de manera reiterada tenga una pena mínima de prisión efectiva. Una pena mínima de prisión efectiva. Usted comete un delito, lo volvió a cometer, aunque en realidad el delito y su antecedente hoy día lo obligan a dejarlo en libertad. Bueno, la ley lo que busca es decir, ya, usted es reiterado, bueno, tiene una pena mínima de cumplimiento de prisión efectiva, o sea, al menos va a pasar 1 año en la cárcel de prisión efectiva, de manera que haya una sanción que efectivamente permitiera disuadir la comisión del delito. Eso está en el último trámite en el Congreso, que es lo que se llama comisión mixta, o sea, están debatiendo los últimos diferencias que hay para transformarlo en ley. Y nos parece que eso va a ayudar. Estos 2 proyectos, fortaleciendo el Ministerio Público y el proyecto de reincidencia, va a ayudar, digamos, a frenar esta percepción que existe de que como que se comete el delito y no pasa nada. Y lo último, respecto a corrupción, la corrupción es el crimen organizado tiene 2 grandes amenazas para la sociedad, que extrañamente no son los delitos propiamente tales, los que uno ve. Las 2 principales amenazas de las organizaciones criminales es que terminen infiltrando la economía legal y que por tanto una buena parte de la economía legal en realidad sea economía que funciona para las organizaciones criminales. Y el segundo gran amenaza es que no hay crimen organizado sin corromper las instituciones del Estado. Y por tanto, si yo soy líder de una organización criminal que trafica droga y que la quieren entrar a Chile, necesito, ¿cierto?, que me dejen entrar por un puerto. O necesito que me dejen entrar por un complejo fronterizo. Entonces necesito que la persona que me controla, ojalá no me controle.
y por tanto estoy dispuesto a pagarle para que no me controle o para que mire para otra parte cuando yo paso. O sea, el crimen organizado tiene como base corromper las instituciones del Estado, pues si no, no funciona. Entonces, una sociedad que lucha contra el crimen organizado tiene que tener la capacidad de responder, de tener mecanismos para detectar la corrupción y para responder de manera muy rápida a eventuales corrupción de instituciones del Estado. Yo creo, por eso es que, perdón que no quiero colocar ejemplos, pero es evidente que hay instituciones del Estado donde sus funcionarios tienen que tener declaración de patrimonio. Y es evidente que en determinadas instituciones del Estado que tienen vínculos con las tareas de seguridad, tiene que haber facultades del Estado para ir a ver cuánto es el patrimonio de esa persona, ver cuánto tienen en el banco, ver cuántas propiedades ha comprado. Porque si no tiene esa información no puede detectar oportunamente los hechos de corrupción y lavado de activos. Y el crimen organizado, la principal amenaza es que corrompa las instituciones del Estado. Entonces, por eso es que es tan importante, vuelvo al proyecto de ley de inteligencia financiera, que tiene que ver justamente con evitar que esto ocurra, y poder tener alertas. Instituciones que han sido estaban cometiendo delitos, pero como se han dado cuenta, en casi todas esas ocasiones son las propias instituciones las que los persiguen. Y eso todavía es una buena señal para el país. Gracias, secretario. En honor al tiempo, pastor, estamos pasados 15 minutos, pero vamos a dejar solamente 5 minutos para hacer esta pregunta que en realidad aparece como más bien solicitud. Dice, ¿cómo el Estado garantiza efectivamente la igualdad de los pastores que trabajan en las instituciones castrenses y también en capellanías civiles? Dice, nosotros somos agentes de cambio y garantes de derechos. ¿Cómo nos podemos capacitar en prevención y colaborar de mejor manera en contra de la violencia y la delincuencia en los sectores más vulnerables del país? ¿Existe alguna asignación de fondos recuperados, aquí dicen, del crimen organizado o del narcotráfico, con el fin de asignarlo a apoyar estos trabajos de prevención del delito a los pastores? También dice que como iglesia evangélica hay capellanes dentro del Carabinero de Investigaciones. ¿Cómo estos capellanes en su mayoría son ad honorem y diferentes a los contratados que tienen otras entidades religiosas? ¿Es posible considerar esto de un trato igualitario a los capellanes dentro de las instituciones castrenses? Esas son solicitudes anexas. Yo creo que, no sé si acaso es factible. Sí, le agradezco la pregunta. Le agradezco la pregunta. Estamos en una discusión, de hecho estamos conversando aquí, a propósito de que por ahí por julio-agosto del 2022 sacamos adelante una legislación que se llamó una ley contra el narcotráfico, así se le puso, y que tenía que ver con darle facultades al Estado para quitarle el patrimonio de las organizaciones criminales. ¿Ya? Y que creó 3 figuras, una de comiso, que es cuando uno le quita la propiedad, ¿cierto?, por completo. Creó la figura de la enajenación temprana, que es una figura legal donde yo lo acuso a usted de un determinado delito, le quito su patrimonio, todavía no es culpable, lo estoy investigando, pero lo tengo acusado de ese delito, entonces mientras tanto vendo todo su patrimonio. Lo vendo, lo enajeno. Y si usted sale finalmente inocente, bueno, le devuelvo el dinero, pero el Estado, digamos, se deshace ese patrimonio porque a veces ese patrimonio es muy difícil de administrar. O sea, el Estado no haya que hacer con lo que esa persona tiene, porque son autos, caballos, propiedades, entonces el Estado, claro, se las quita, pero ¿qué hago con esto mientras tanto? Entonces, mientras tanto, bueno, lo vendo, se creó la figura de enajenación temprana. Y la tercera figura que se creó, que es de la que estamos conversando aquí, una figura que se llama destinación provisoria. O sea, yo lo acuso de un determinado delito que está cometiendo, tráfico de drogas, por ejemplo, contrabando, y que tenía una casa,
Y bueno, se la quito porque lo estoy investigando y es probable que esa casa sea producto de su ilícito. Entonces, como hay un juicio por medio, todavía no sé si es completamente culpable, la destino provisoriamente. O sea, se la paso a alguien, a alguna institución, para que la ocupe en un fin, digamos, evidentemente de beneficio para la comunidad, mientras se lleva adelante el juicio. Si el juicio usted se reafirma su culpabilidad, bueno, esa va a pasar a ser decomisado ese bien y destinado permanentemente a la institución. Entonces, es un tema conversable, ¿verdad? Porque lo que va a ocurrir, esto lo digo aquí, bueno, lo están grabando, así, no se lo claro, lo que va a ocurrir es que pudiera ser que hay lugares o territorios donde hay concentración de actividad criminal organizada, particularmente en ciudades grandes, donde hay un municipio. Entonces voy a colocar un ejemplo que hay distintas investigaciones de distintas organizaciones y entre todas se decomisan 100 propiedades. Entonces, ¿a quién le pasa las 100 propiedades? Se las pasa a toda la municipalidad. ¿Qué hace la municipalidad con 100 propiedades? Entonces, la destinación provisoria es un tema a discutir. Me llevo la inquietud, pero solo decirle que estamos discutiendo justamente cómo enajenamos de manera más fácil, para no tenernos este problema de que nos quedamos con cosas sin saber qué hacer, el Estado, y cómo hacemos más eficiente la herramienta de la destinación provisoria, que usted lo ve en el sector inoperativo de la policía, entra a una casa, saca una organización que vendía droga, se va y esa casa. Ajá. Entonces esa casa tiene que hacerse cargo. Eso es lo que se llama destinación provisoria, y eso es un tema que estamos conversando. Me llevo la inquietud que aquí se plantea. Gracias, secretario. Vamos a escuchar una reflexión del obispo Méndez, breve para estar cerrando ya. En primer lugar, quiero agradecer al secretario su presencia aquí con nosotros y todo lo que usted nos ha comentado, nos ha explicado. Esto, verdad que la Iglesia Evangélica siempre está trabajando, haciendo cosas también para la nación, cero costo para el Estado. Hace como 20 años atrás, no 15 años atrás, fuimos invitados por el presidente de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, y él nos dijo: lo hemos invitado a ustedes para que ustedes nos conozcan a nosotros y sepan lo que estamos haciendo. A veces nosotros desconocemos lo que se ha estado haciendo. Usted mencionó, por ejemplo, la vigilancia allí en la frontera. Oiga, ellos están viendo una forma precaria, los que están cuidando. Entonces, cuando ellos están muy privilegiados, nosotros sentimos cariño y apoyo hacia ellos. Pero qué bueno que el gobierno arregló todas estas cosas. Me dijo, ya pusieron cómo comunicarse, me imagino prepararon la... Y cosa que yo desconocía que el gobierno ha hecho eso, y doy gracias a Dios por eso. Luego también nosotros, ejemplo, nosotros tenemos 2 hogares de rehabilitación allí en el sector Cartagena, el litoral. Uno es un cine y el otro es una casa. Entonces tenemos esos 2 lugares de rehabilitación y verdad que cero costo para el gobierno, y yo sé de muchos de ustedes que están siempre haciendo aportes, colaborando para que cambie la sociedad, para que el que esté contento. Entonces nosotros sabemos también, y un refrán que se usa mucho en la India, se dice: un estómago vacío no tiene oreja. Entonces nosotros nos preocupamos para que ellos tengan alimentación también. Y donde estamos ubicados siempre estamos haciendo aportes de ropa, ahora que invierno, todas estas cosas, para que usted sepa, subsecretario. Yo sé, usted viene de un lugar que hace 20 y tantos años atrás estuvimos con Francisco de Navarro recorriendo un lugar, y el Álamo es el lugar que tiene el más alto porcentaje de evangélicos. Tenía el 65% hace 25 años atrás, no sé ahora, pero el más alto porcentaje está allí en el Álamo. Todos los otros lugares, ¿verdad?, tienen un buen porcentaje también de cristianos. Con razón usted lleva su nombre, Zacarías. Muchas gracias, obispo. Agradecemos, gracias, Emiliano. Pero ¿sabe?
es necesario también que nos sigamos reuniendo y usted siga teniendo tiempo para nosotros y también nos conozca, que fue lo que dijo el presidente de la Policía Suprema. Lo invitamos a ustedes para que ustedes nos conozcan y nosotros también conocer lo que ustedes hacen y lo que son. Que Dios los bendiga. Gracias. Pastores, muchas gracias. Me doy un aplauso a nuestro secretario, a presente esta mañana. Terminando esto, hay un coffee break en la parte de atrás. Al subsecretario le va a corresponder hacer una conferencia de prensa, así que le vamos a pedir a algunos pastores que me acompañen también al set de televisión de acá, de Televisión Nacional Evangélica. Agradecer a la televisión que nos ha estado canalizando esta información para 60 ciudades de Chile, es importante. Así que desde ya, dense un aplauso a ustedes por estar aquí también y poder venir Así que vamos a concluir con una oración por Chile, una oración también por la seguridad pública. Así que le vamos a pedir a nuestro obispo Eduardo Cid que pase por acá para que haga esta oración. Nos ponemos de pie. Estamos reverencia ante la presencia del Señor. Eterno y poderoso Dios, te damos gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado esta bella oportunidad de encontrarnos como hermanos y hermanas en la fe, para adquirir, Señor, también conocimiento acerca de la realidad que está viviendo nuestro país. Gracias, Señor, porque tú nos desafías cada día. Gracias porque pones en nosotros temas, Señor, que quizás nosotros ignorábamos y hoy estamos aún más comprometidos primero contigo y después, Señor, con todo lo que significa pregonar y llevar el Evangelio. Gracias por la presencia del Señor subsecretario, gracias por la presencia del representante de la ONAR, gracias por la presencia de todos mis hermanos y hermanas, pastores, obispos, hermanos y hermanas en la fe. Porque ello también, Señor, nos lleva a nosotros a enterarnos no solamente de lo que vivimos en cada una de nuestras iglesias, sino de lo que vive nuestro país. Queremos pedirte, Señor, perdón, porque quizás no hemos hecho lo necesario para seguir alabando y bendiciendo tu nombre en todo lo que ello significa. Pero queremos pedirte, Señor, que nos dé siempre la oportunidad de enmendar nuestro camino. Queremos pedirte que tú puedas abrir puertas y ventanas para poder realizar bien nuestra obra pastoral. Abre las puertas, Señor, no solamente en el gobierno, sino en toda institución donde queramos y podamos participar y cooperar por sobre todas las cosas. Al despedirnos de este lugar queremos ir a nuestro Señor para seguir trabajando por y para tu obra, confiando, Señor, también que tú bendecirás al gobierno actual, Señor, desde el presidente de la República hasta el último funcionario y funcionaria. Oraremos, Señor, para que el éxito siempre vaya con ellos. Oramos, Señor, por nosotros también, para que podamos orar en primer lugar por tu justicia y para tu justicia. Lo rogamos todo ello en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos un aplauso al Señor. Y antes que se retire el señor subsecretario, aquí una pastora que ha venido de Iquique a este llamado, la pastora Priscila Álvarez, y hacer una entrega de un presente a nombre de todos los presentes también. Si quiere lo puede abrir, porque nosotros normalmente regalamos eso. Una Biblia.